Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Camilo Guerra y el día de hoy estamos con el doctor Andy Shoraiva. ¿Sí lo hice bien? Muy bien dicho. El doctor es médico internista y gastroenterólogo. Muchas gracias, doctor, por haber aceptado nuestra invitación y por regalarnos este espacio. Inicialmente nos gustaría que nos contara un poco de su trayectoria, cuáles fueron sus estudios y cuál fue la razón por la que usted decidió especializarse en gastroenterología. Bueno, muchísimas gracias a Abducens por esta invitación a compartir esta tarde. A comentar un poquito sobre mí. Bueno, yo soy médico general de la Universidad del Rosario. Posterior a mi graduación hice el rural en Guatavita. Y posterior a ello me fui a hacer una maestría en investigación clínica en la Universidad Autónoma de Barcelona. Volví, me presenté a la residencia en medicina interna en la Fundación Cardioinfantil. Allá la desarrollé y posterior a la misma me subespecialicé en gastroenterología clínica y endoscopia en Rosario, en la Fundación Cardioinfantil. Doctor, ¿y por qué eligió gastro? Bueno, la elección de gastro es curiosa. Yo realmente ingresé a medicina general, o sea, cuando empecé mi formación como médico quería ser cirujano plástico reconstructivo. Ese era mi plan. Durante la formación no me gustó la parte quirúrgica, no me gustó salas de cirugía. Obviamente terminé siendo internista, entonces no me gustó salas de cirugía. Em, Decidí que quería ser hematólogo. Entonces, inicialmente, inclusive mi tesis de mi maestría la hice en técnicas o patrones de transfusión con evaluaciones tipo GRADE y netamente era hematología. Volví aquí a Colombia, me presenté a medicina interna, hice mi formación en la cardio infantil y en el servicio de gastroenterología. Me gustó mucho el servicio, me gustó mucho la especialización y decidí que quería ser gastroenterólogo. Antes de haber ingresado a medicina interna, también trabajé en una empresa que se llama Gastro Advanced como médico de consulta externa de gastroenterología y de sedación de procedimientos. Entonces, esa fue como mi primera aproximación a la gastroenterología y me quedó como la espinita. Qué chévere, doctor. ¿Y qué tal esa experiencia durante el fellow? Cuando lo compara con lo que fue haber hecho medicina interna, ¿cuál fue más retadora, cuál fue más compleja? Yo creo que el fellow es mucho más retador que la residencia. Entran a jugar varios factores, principalmente el tema de cuando uno está haciendo la residencia, muchas veces está concentrado en la residencia, toca estudiar bastante, tiene sus turnos programados, tiene ahora, gracias a Dios, el beneficio de la ley de residentes. Entonces, pues es una formación un poquito más escolarizada, más acompañada, mientras que el fellow, uno pues ya es especialista, muchos de los fellows siguen o continúan trabajando durante el fellow, entonces tiene que cumplir con sus jornadas en las cuales tienen que estudiar constantemente más para adquirir sus conocimientos, transmitírselos a los otros, al otro personal en formación que esté con ellos y cumplir como todas sus prácticas. Sí, doctor. La gastroenterología yo diría que es de las supraespecialidades más taquilleras de la medicina interna. ¿Usted opina lo mismo? Y de acuerdo a su respuesta, ¿cómo ve la parte laboral? ¿Qué tan fácil es conseguir trabajo al momento de graduarse? Bueno, yo creo que tiene que ser taquillera porque es la mejor subespecialidad de la medicina interna. No, mentiras. Creería yo que eso depende mucho de escuela también. Creo que hay escuelas de formación en medicina interna que tienen ciertas rotaciones que pueden agradar más a los estudiantes y generan entonces ese deseo particular por especializarse o pues por subespecializarse más en esas áreas. El caso de pues, Rosario y Cardio Infantil, pues el programa de gastroenterología es un muy buen programa y creo que entonces en los residentes de medicina interna que rotan por el servicio, pues terminan como empapándose un poco de la patología. Es yo creo que de las subespecialidades en medicina interna la única, además tal vez, con miedo de equivocarme en neumología, gastro es el único que tiene intervencionismo asociado. A no ser que hagan, bueno, hemodinamia o cuestiones adicionales, pero la que realmente sí tiene dentro de su formación base y constante es gastroenterología. Y creo que para las personas que tienen esa dinámica de que les gusta la clínica, pero quieren hacer algún tipo de procedimiento, al que le picaba un poquito cirugía, pero
terminó yéndose por medicina interna, tal vez gastroenterología es una buena opción. Y su plan es gastro, o le gustaría continuar a hacer hepato. Y mi duda también es si solo se puede hacer en ese orden, o puede hacer hepato directamente. No, eso son como una diferencia reciente, por si, bueno, no tan reciente, reciente para nuestra institución. En mi caso personal, yo creería que hacer algún tipo de formación continua siempre que a uno como médico esa espinita, esas ganas como de seguir haciendo algo, no lo descarto en estos momentos. En gastroenterología hay muchos campos para explorar, o sea, hay formación continuada en nutrición clínica, hay formación continuada en endosonografía, hay formación continuada en hepatología, pancreatología, vía biliar avanzada, técnicas endoscópicas avanzadas. Hay mucho para realizar en gastroenterología, lo cual también hace que la subespecialidad sea también tan demandada. En mi caso, esperar, a ver, de momento no lo tengo planteado. Y referente a la parte de patología, digamos que también nosotros ya le estamos ofertando en la Universidad del Rosario. No es necesario ser gastroenterólogo para ser hepatólogo actualmente. Sí. Al igual que el programa de la de Antioquia, el programa del Rosario también ofrece la oportunidad para internistas. Entonces cualquier internista puede plantearse o pues ser candidato a la subespecialización en patología, gastroenterólogos o internistas. Y está de acuerdo con ese orden. Siente que no es indispensable. Wow, qué pregunta. Creo yo, por la experiencia que he tenido, por los colegas con los cuales he podido compartir que son internistas y que se han formado en hepatología, que pueden llegar a ser muy grandes hepatólogos. Realmente lo son. Obviamente el gastroenterólogo que se subespecializa en hepatología tiene algunos conocimientos un poquito más allá y tiene la oportunidad de hacer también lo que se está empezando a hablar como la hepatología intervencionista. Y es entonces el abordaje o la intervención sobre las complicaciones derivadas de la cirrosis o pues principalmente la hipertensión portal. Entonces, pues creo yo que a quien le guste patología tiene que decidir si se quiere decantar por algo netamente clínico o desea también la parte de procedimientos, en cuyo caso pues tendría que hacer gastroenterología primero y después hepatología. Otra pregunta controversial. ¿Dónde cree que nace la cuestión de que existan procedimientos en medicina interna? Porque también está esta discusión de, digamos, bueno, el cirujano que hace gastro o la parte, digamos, de hacer hemodinamia, electroficio, que también viene de un internista que realmente pues no es tanto su fuerte. ¿Dónde cree que nace eso y está de acuerdo que exista de esa manera? Yo creo que estoy de acuerdo con que exista. Yo creo que ambas corrientes tienen sus atributos, tienen sus pros y contras. Obviamente, el que es cirujano y después hace algún tipo de abordaje, como digamos ser cirujano y después subespecializarse en gastroenterología, tiene mayor destreza a la hora de ir aprendiendo los procedimientos un poco más, lo ve uno. Pero el abordaje del clínico también es muy importante. Entonces creo que cada uno de los frentes aporta algo importante. Que el internista haga procedimientos, yo creo que el internista tiene que perder ese miedo a hacer intervenciones. O sea, creo que de estudiantes todos hemos hecho intervenciones que ahora se encarga radiología intervencionista, digamos, y siempre ha habido como ese interés por hacer algo diferente, algo que no sea como solamente la parte clínica. Muchos les gusta eso, entonces esa formación en pasar catéteres centrales, hacer toracentesis, paracentesis, en ortopedia también los procedimientos que se hacen, que es lo más distante de lo que yo puedo llegar a hacer, pero también el que entra a salas de cirugía y le gusta el asunto. Creo que para todo médico hay posibilidades y creo que un internista no puede cerrarse a la oportunidad de hacer algún tipo de procedimiento. Si es del área que le guste, posiblemente la haga con la misma naturalidad y la misma pasión con la cual hace su formación clínica. Qué chévere. Y con respecto a la parte laboral, sus colegas y en su experiencia, ¿qué tan fácil ha sido pues el trabajo? Esto es complejo, esto es complejo. Yo creería que todavía hay campo para gastroenterólogos. Creo que en este país hacen falta especialistas, hacen falta subespecialistas, pero el problema está por todos lados, es exactamente el mismo, y es la centralización.
Entonces, por más que se haga, o sea, haya un déficit y se necesiten especialistas y subespecialistas, si aún continúan quedándose en las grandes zonas urbanas, pues entonces lo que va a suceder es que se va a ver como condensado ese personal en esas áreas y cada vez va a haber menos trabajo. No es lo mismo la cantidad de gastroenterólogos que puede haber aquí en Bogotá versus los que puede haber en alguna ciudad intermedia o una ciudad medio grande, digamos, hablemos de Santa Marta. En esos momentos, pues, la diferencia de ser marginal en cuanto a la cantidad de gastroenterólogos, obviamente en Santa Marta hay suficientes gastroenterólogos, pero en áreas un poco más pequeñas posiblemente no. Entonces es lo que hay que intentar fomentar, como que aquellos que se forman en gastroenterología o en cualquier otra especialidad y subespecialidad, incentivarlos a que vayan a áreas rurales. Perfecto. Ahora me gustaría saber qué cambió en usted antes y después de finalizar este fellow en cuanto a todo, en cuanto a sus hábitos. Y quiero saber ahí, sobre todo, quiero saber qué alimentos consume más, qué alimentos dejó de consumir, si usted en su día a día toma algún tipo de suplemento. Quiero saber qué opina acerca, digamos, de sustancias como el alcohol. ¿Hay alguna justa medida? ¿Hay alguna proporción? Em, sobre eso. Bueno, cambios. Lo primero, me fui quedando calvo, Dios santo. O sea, esta formación es brava. Entonces, eso sería lo más importante. Durante el fellow también tuve muchos patrones de aumentos y disminuciones de peso. También súper claro, nosotros mamamos mucho gallo con que en gastroenterología es de las unidades en las que como más se come, porque a veces está uno corriendo haciendo procedimientos, sale muy tarde y se suele comer mal. Cuando pues fomentamos es una buena alimentación, entonces es como un endocrinólogo recomendando Coca-Cola, no va a pasar. Entonces pues creo yo que pues en gastroenterología esas fluctuaciones en la alimentación me jugaron la mala pasada. Todavía le estoy luchando. ¿Qué cambios ha habido? Bueno, cambios muy marcados. Creo que a medida que uno se va formando, es como cuando uno pasa por psiquiatría y empieza a ver algunos patrones en las enfermedades psiquiátricas y uno dice, yo tengo un poquito de eso o conozco a alguien que tiene un poquito de eso. Bueno, aquí sucede algo parecido y es a medida que uno empieza a informarse más sobre alimentación responsable, alimentación adecuada, balanceada, uno empieza a entender y a meterlo dentro del chip. Digamos, los elementos que más me costaron a mí durante casi toda mi vida y ahorita estoy instaurando en forma es precisamente esto, la correcta hidratación. Y es clave en términos gastrointestinales. En términos de suplementos, no soy muy fan de los suplementos dietarios. Creo que los suplementos dietarios se deben administrar con indicación médica, bajo un seguimiento médico, recomendación médica, porque la prevalencia de estas deficiencias nutricionales es más bien baja. Con una buena alimentación, pues una persona no debería necesitar una suplencia, a menos que tenga una enfermedad subyacente que pues favorezca o dé el requerimiento para esa suplencia. De resto, no, creería yo que suplencia no la administro y no la recomendaría a menos que esté indicada. Perfecto. Quiero ahora, doctor, nombrarle alguna rutina, algunos mitos y usted me cuenta qué opina. El primero es, Súper. debería purgarme todos los años. No, fatal, Dios santo. No, 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 no. No, no. De hecho, en mi cuenta tengo un video al respecto de eso. Eso es un mito altamente frecuente y lo ve uno mucho en consulta de gastroenterología, de medicina interna, de médico general. Y es, doctor, por favor, mándeme un purgante porque este año no me he purgado. No, eso no está recomendado. Solamente hay áreas altamente prevalentes de enfermedades parasitarias intestinales en las cuales pues sería recomendado. O aquellos que tengan sintomatología que pudiese como indicar una parasitosis intestinal. De resto, por favor, no tomen purgantes todos los años, ni cada 2, ni cada 3, ni cada 5. Cuando esté indicado, esté indicado. Genial. El siguiente es, los jugos detox limpian el colon. Wow, uy, ustedes tienen unas preguntas interesantes. Bueno, jugos detox. ¿Limpian el colon? Sí y no. Esto es un mito parcial. No limpian el colon.
muchos de estos jugos son hechos con productos o con alimentos, frutas o verduras que contienen un alto contenido en fibra, más el líquido que conllevan los jugos y el consumo frecuente de los mismos es lo que está haciendo el efecto. Pero realmente no es el jugo detox verde plus plus de tal marca el que haga el cambio, es el aumento de la fibra y del líquido lo que generalmente te marca ese cambio importante. Entonces, estaría a favor de los jugos detox sin mencionarlos como detox ese elemento, sino un consumo responsable de fibra y líquido aumentado. Eso sí, los jugos detox, y hay algo que no se habla tanto, ¿sabes? Y es como la cantidad de calorías que puede llegar a tener un jugo. O sea, es mucho mejor administrar la fruta en su forma sólida que en jugo. Ya cuando hablamos de verduras, el asunto cambia y puede ser como más aceptable. Pero en cuanto a los jugos, muchos de sus jugos tienen un alto contenido calórico y la gente dice, estoy haciendo dieta y en la mañana me estoy tomando mi super jugo detox en el cual le meto mango, banano, melón y patilla. Y no se da cuenta o no percibe la cantidad de calorías que está consumiendo en esa bebida. Inclusive hasta el jugo de naranja tiene una cantidad considerable de calorías. Perfecto. El siguiente es, el omeprazol me está afectando. Se dice que uno tiene que tener el pH ácido. ¿Qué le diría a esas personas acerca pues el mecanismo de los IEPs? Y las personas que no les suene mucho ese tipo de medicamentos, ¿qué alternativas existen? Bueno, cuando está indicado, el omeprazol es un muy buen medicamento. Eh, Creo yo que esa idea que se ha venido generando durante muchos años del consumo crónico de omeprazol, los efectos secundarios del mismo, eh, el mayor como problema que tuvimos al respecto fue el artículo que salió hace algunos años que relacionaba el consumo de omeprazol o pues de IOPs con Alzheimer y eso generó mucho revuelto. Esta es la hora que todavía muchos pacientes todavía lo replican en consulta y no es así. Creo yo que el omeprazol es un buen medicamento. Actualmente solemos indicarlos además en lo que llamamos nosotros ciclos. Entonces, generalmente damos tratamientos 8 o 12 semanas y evaluamos respuesta. Y según la respuesta, vamos entonces considerando la suspensión, disminución de dosis. Entonces, creo que si a uno le envían omeprazol, uno debería seguir la recomendación de administrarlo. Y alternativas, pues no hay alternativas así que tengan mucho respaldo científico. Soy muy cansón con la evidencia científica, pero como anécdota, cuando estaba en el rural en Guatavita, cada vez que indicaba un omeprazol, a los pacientes les gustaba ir a administrar era sábila. Y decían, no, doctor, no me mande eso. Yo voy a tomar mi sábila. Y una forma de preparación de la sábila que se le digo a mis pacientes en consulta cuando me hacen esta misma pregunta. eh, y ellos decían que con eso se sentían bien. Entonces, pues, la sábila tiene productos antiinflamatorios demostrados, pero así estudios robustos que me permitan recomendarlo como estrategia terapéutica, no, mal no hace. Entonces, pues en ese tipo de estrategias es cuando digo como vale la pena tal vez intentar. Genial. Para un niño pequeño, ¿qué hábitos podría estar formando él desde su momento que garanticen un adecuado funcionamiento de toda la parte intestinal desde esa edad? Pues me meto en un área que no es de mi campo, porque pues esto es pediatría, yo soy internista y gastroenterólogo de adultos, pero creo que los hábitos alimentarios son generalmente homogéneos a partir de cierta edad. No estoy hablando de neonatos ni de la infancia temprana, pero creo que una alimentación baja en alimentos ultraprocesados con altos contenidos de grasa, con altos contenidos de carbohidratos, que tenga su cantidad considerable, pues adecuada de frutas y verduras, es una alimentación adecuada. Los lácteos, si no les caen mal, es un buen alimento también a considerar. Esto es ultra debatir. Aquí nos podríamos sentar una tarde entera a hablar sobre lácteos. ¿Y qué tan celebrado es dentro de su especialidad y con sus colegas la cuestión de la agilidad y la rapidez? El que más rápido saque. Falso. Si no, Uno creería que en gastroenterología, donde se suelen hacer como procedimientos frecuentemente, se vanagloria, sí, el que más rápido lo puede hacer.
pero no, somos muy como recalcitrantes en hacer procedimientos con calidad. E inclusive las guías internacionales o pues las sociedades internacionales tienen sus criterios para definir entonces cuáles deben ser los tiempos adecuados para hacer procedimientos, cuáles son los estándares de calidad para los procedimientos. Hay unas métricas, hay instituciones inclusive que le miden a uno las métricas y le van diciendo su tasa de detección de adenomas es tal y pues el criterio de calidad es este. Entonces uno se ajusta y uno dice, hey, estoy por encima del criterio bien o estoy por debajo y tengo que prestarle más atención al asunto. Y las métricas, lo que digo, así como hay métricas para preparación de las colonoscopias, también hay métricas de cuánto tiempo de salida, que es, no importa tanto hacerlo a toda y llegar entonces al ciego corriendo, lo que importa es tomarse su tiempo para evaluar correctamente de salida. Mientras que la evaluación sea correcta, pues el tiempo es como lo de menos. O sea, si alguien lo hace en un tiempo y el otro lo hace en otro, pero pues la calidad de su evaluación es la misma, estaría bien. No creería yo que se celebre o se considere alguien mejor por hacer un procedimiento más rápido o no. Obviamente hay algunos colegas que pueden ser un poquito más lentos pero todos somos como más bien homogéneos en el asunto. ¿Cómo es usted de profe, Doc? Sería ¿Qué, una qué? pregunta para mis estudiantes más que para mí, porque yo voy a decir que soy, mejor dicho, perfecto. Pero que tengan caso Exacto. usa que... Si estuviste en clase conmigo, tuviste rotación conmigo, comenta. No, yo creería que soy muy académico. Fui mucho más académico antes. Creo y lo digo también como con un poquito de reflexión, siendo pues ustedes rosaristas, un espacio rosarista y yo como ex rosarista o siempre rosarista. Y siento que los estudiantes están perdiendo como ese interés de la formación, de preguntarle más a sus docentes, de estar más involucrados con sus residentes, con sus internos. Siento que a veces van a los hospitales como por estar presencialmente ahí, pero no caen en cuenta que es un espacio en el cual ellos deben aprovechar, que es difícil que uno, estando pendiente de los pacientes, estar pendiente de las labores administrativas o demás, uno se acuerde y diga como, ay, listo, y ven tú, el estudiante, ven y hacemos como el ejercicio académico. Em, Mientras que si cualquier estudiante pregunta y dice, doctor, disculpe, qué pena, no entendí cuando usted dijo esto, o estuve leyendo y no me quedó claro tal parte, estoy seguro que por lo menos en estos hospitales universitarios en los que están la gran mayoría de información, alguien se va a detener y decir, venga, y yo le explico. Y creo que eso fue pues lo que generalmente hice. Por lo general, los estudiantes que rotan, ya sea medicina interna o gastroenterología, me tomo mi espacio para explicarles algún tema. Obviamente en medicina interna me fui más encaminado a los temas gastroenterológicos, lo acepto, soy culpable. Y en gastroenterología, obviamente su rotación, entonces pues nos enfocamos en esa parte y ya, digamos, a los residentes intento pues darles la formación o las herramientas necesarias para su ciclo formativo, que creo que también hay muchos colegas que fallan en eso. La formación no debe ser centrada en una cantidad de conocimientos, sino el médico general debe tener ciertas aptitudes, ciertas herramientas, ciertos conocimientos y hasta aquí debe ir. Obviamente se debe despertar el interés por formarse mucho más allá de lo que uno da, pero por lo menos lo básico lo deben tener. Creo que a veces llenamos mucho de información a los estudiantes. Es como lo peor que me puede parecer es darle a un estudiante una guía y léase esta guía, en vez de darle a revisar un review, algo que trate el tema completamente y decirle, vamos a revisarlo juntos y te respondo las preguntas que tengas de esto y para que domines este tema. Favorecer que tome apuntes, favorecer que pregunte, eso es importantísimo. Qué chévere. Creo yo que me ha ido bien en ese aspecto, pero no sé. Ya nos dirán en los comentarios. Sean suaves, sean misericordiosos conmigo, por favor. Y en su día a día, ¿cuál es el procedimiento que más le gusta hacer y el que menos le gusta hacer y por qué? En mi día a día, ¿cuál es el procedimiento que más me gusta hacer? Yo creería que las colonoscopias. La colonoscopia es un procedimiento, no sé, yo describo algo que posiblemente si hay algún psiquiatra por ahí que esté viendo este video dirá, tal rasgo de personalidad tendrá o alguna enfermedad tiene, porque cuando estoy estresado o cuando me quiero quedar dormido, yo me imagino haciendo una colonoscopia. No sé por qué, eso me arrulla. Pero solo el que hace colonoscopia me puede entender
que los movimientos que hace uno en la colonoscopia para ir pasando como entre los ángulos, no sé, es como chévere, no sé, a mí me relaja. Digamos, uno de mis hobbies y mis placeres por fuera de la medicina es jugar videojuegos. Toda la vida he jugado videojuegos. Me siento muy mal de no haber seguido por esa línea y haberme dedicado a ser tester de juegos en estos momentos, ser de Rockstar y estar a punto de sacar GTA 6 o lo que sea. Em, pero bueno, heme acá y siento que en gastroenterología he podido como utilizar esas aptitudes que desarrollé durante varios años jugando videojuegos, haciendo procedimientos. Entonces yo creería que sí, la colonoscopia es como el procedimiento que más me gusta y el que menos, tal vez la endoscopia, maybe por lo semisencillo de su forma de realizar, es tal vez como la que menos me gusta, pero pues realmente es también, o sea, como por decir alguna, pero me agrada también. Perfecto. Sobre todo que mucha terapéutica la hacemos en vía digestiva alta. Entonces, cuando son casos así con sangrados, cuestiones en las que uno tiene que hacer terapéutica, esos son los mejores. O sea, no, me retractaría, diría, aquellos en los que hay que hacer terapéutica, esos son los mejores procedimientos. O Ok. sea, ponerse uno a prueba y hacerlo bien, adecuado, que uno quede a gusto con que solucionó el problema del paciente, esos son los mejores procedimientos cuando toca hacer terapéutica. Ok, genial. Eh, ¿Hay algún tratamiento o procedimiento que usted sepa que es común, pero que en realidad no tenga mucha evidencia, no esté bien fundamentado? Algo, procedimiento. Mm, Pues no, realmente los cleansings fecales, esos que tal vez han visto en redes sociales, aquí en Colombia no están tan bien establecidos, pero en otros países sí. Y es que conectan una manguera a través del ano a los pacientes y les hacen como una especie de lavado y va entonces sacando la materia fecal y la evalúan a través de un tubito luminiscente para ver entonces sus características. Pues eso no tiene como realmente mucha evidencia y respaldo que lo soporte. Aquí en Colombia no se utiliza tanto, pero lo he visto bastante en conductas en otros países. Genial. Sobre el trasplante de microbiota fecal, ¿eso ya lo están realizando aquí en Colombia? De momento no conozco, ojo, puedo estar equivocándome y haya en estos momentos a día de hoy algún centro que sí lo esté ofreciendo, pero hasta donde tengo entendido no se oferta acá. Realmente en nuestra población no es tan frecuente la infección refractaria para sedifígine. Entonces, eh, la indicación, son muy selectos los pacientes que deben ir a ello. Entonces creería yo que como no es tan frecuente, pues no está tan disponible. Puede estar equivocándome y que haya algún centro que lo oferte. Espero yo un centro médico, pero que tenga así información al respecto, no. Y no creería yo que se requiera tampoco más que en casos muy selectos. ¿Qué avances tecnológicos le emocionan que se estén desarrollando en la gastroenterología y cuál cree que va a ser el impacto que va a tener la inteligencia artificial en su especialidad? Bueno, el impacto de la inteligencia artificial en la gastroenterología ya está. O sea, ya tenemos a disposición eh, las endoscopias o colonoscopias con inteligencia artificial que hacen la detección de lesiones para que uno se dirija al área que está enmarcando el equipo. Y eso no es tecnología de futuro, la tenemos acá en el país ya disponible. En estos momentos hay gente haciéndose endoscopias y colonoscopias, principalmente colonoscopias donde más se utiliza, donde tiene más evidencia, en la cual pues hay esa detección de lesiones. Creo yo que en gastroenterología veremos más inteligencia artificial en la lectura de otros estudios adicionales de los cuales no se habla tanto, como la pHmetría esofágica o la manometría esofágica. Son estudios que en el futuro posiblemente se vean como más apoyados en inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial se rige es por aprendizaje de patrones, pues entonces es cargarle como los estudios y los diagnósticos y él va encontrando cómo es el parámetro y pues, seguramente esos estudios caerán dentro de lo implicado en inteligencia artificial en gastroenterología. Y avances tecnológicos hay varios. Ahorita creo yo que en términos de intervención hay cada vez más uso de terapias endoscópicas
creo yo que no pasará mucho tiempo antes que empecemos a ver el manejo de litiasis vesiculares, de cálculos en la vesícula a través de endoscopio, o sea, con un colangioscopio ingresando entonces a la vesícula y haciendo desimpactación. He visto algunos casos reportados, he tenido la oportunidad de estar en algunos casos en los que se hace ese tipo de intervención em, como por, por posibilidad de hacerla cuando el conducto lo permite y lo realizan y no ha habido inconvenientes. Las videocápsulas endoscópicas que antes, pues, o actualmente se digieren y van con el tracito intestinal, ya están descritas algunas que pudiesen estar propulsadas y entonces uno con un control como el de videojuegos puede entonces darle como maniobrabilidad a los dispositivos. Se está haciendo mucho en gastroenterología en términos de avances tecnológicos. ¿Qué enfermedad digestiva cree que vamos a conocer completamente pronto? ¿Cómo así conocer completamente U- pronto? digamos que en este momento no sepamos mucho de su Súper. especialidad. Yo creo que me atrevería a... Volvemos cuando el tema ya esté a flor de piel, pero yo creo que se va a establecer muchos más estudios en términos de la permeabilidad intestinal. Es un término que hemos estado empezando a utilizar, es algo que se está desarrollando y creo que cada vez veremos un poquito más de información al respecto. Ok. ¿Y podría explicarnos un poco de qué se trata eso? Sí, realmente la permeabilidad intestinal es como la teoría en la cual, pues no la teoría, sino es el abordaje o el enfoque que se le está dando a algunas patologías intestinales funcionales principalmente, en las cuales puede ser una predisposición del paciente o individuo para que haya un paso de micromoléculas a través de la luz intestinal a el intersticio o vasos sanguíneos, o sea, pasa de la luz intestinal hacia el tejido y eso predispone entonces respuestas exacerbadas, inflamatorias o reactivas y desencadena entonces la molestia gastrointestinal. Entonces creo yo que va a ir como un poquito más, ahondaremos un poco más en eso. Actualmente estamos en un enfoque muy grande, el cual estamos desarrollando y cada vez coge más fuerza, pero creo yo que en eso ya está establecido y es el eje intestino-cerebro. Entonces eso actualmente es en lo que estamos muy enfocados en gastroenterología como a ampliarlo, a estudiarlo mucho mejor, a establecerlo a profundidad. Y muy relacionado con eso, más adelante estaría la permeabilidad intestinal. Ujú. Puntos prácticos. ¿Hay una posición correcta para ir al baño? ¿Es cierto que si tengo un banquito es mejor? Sí, sí, hay una posición correcta para ir al baño y efectivamente el uso de un elevador de las piernas favorece entonces el ángulo y facilita que entonces la defecación sea más sólida y que los músculos eh, encargados de la defecación como tal no tengan que sobreesforzarse, por decirlo así. Entonces sí, deberían tener un banquito en el baño. Hay personas que no pueden hacer, o sea, no pueden ir al baño si no es en su casa. ¿Existe algún consejo que conozca, algo que haya escuchado sobre? Esas son dinámicas sociales. Muchas personas relacionan el estreñimiento con ese tipo de conductas. La gente no lo sabe, pero muchas veces el estreñimiento está relacionado a hábitos o prácticas que llevan realizando durante muchísimos años e inconscientemente ya están establecidas mentalmente. Es como la misma dinámica de la pareja de novios en el que la novia entonces, o el novio, no va al baño mientras que está con ellos y están de paseo y no van entonces en los 3 días de paseo al baño y llegan a la casa y ahí, o cuando están de viaje y no logran entonces hacer el cuerpo hasta que vuelven de viaje. Esas son medidas en las cuales el cuerpo psicológicamente se ha adaptado a que el espacio seguro para hacer sus deposiciones es entonces el baño de su casa. Inclusive hay personas que sí, solo pueden hacer el cuerpo en su casa y solamente ahí. Son patrones como adaptados, ¿Qué? psicológicos. ¿Cuál es el mito digestivo que más daño hace y que a usted le gustaría eliminar de la cultura popular? Yo creería que esa aprehensión al uso de los inhibidores de bomba de protones, o sea, la ¿Qué? presión de los pacientes a que les indiquen omeprazol, esomeprazol, lo demás, creería yo que falta más conciencia respecto de que es un medicamento seguro y que bien indicado tiene sus atributos y sus beneficios. Kombucha, kefir, ¿usted los usa y qué opina?
Kombucha y kefir los uso, no tan frecuente como los debería utilizar, pero son muy buenos prebióticos. Los recomendaría. Si la persona los tolera, el problema con algunos de estos productos es que uno quisiera implementarlos mucho más en la población general, pero el costo de los mismos es un poco más alto. Pero sí, los recomendaría. Perfecto. Y finalmente, para la población general, doctor, ¿qué consejo les da en términos generales para cuidar de su salud digestiva y cuáles son banderas rojas, signos de alarma que tienen que tener en cuenta para consultar a un gastroenterólogo? Recomendaciones generales, la hidratación principal. Lo siguiente, el buen consumo de fibra, la actividad física regular, pues. Disminuir el consumo de ultraprocesados, alimentos muy grasosos, el comer y acostarse, el aumento de consumo de alimentos muy condimentados, ácidos, picantes. Creería yo que esos son los elementos que uno tiene que tener o prestarle más atención durante el día a día a disminuirlos. Creería yo que signos de alarma, los que quieran. Tengo una infinidad de videos también al respecto de eso. Porque la idea es no normalizar los síntomas. Entonces, cualquier tipo de dolor abdominal, la persistencia de reflujo durante mucho tiempo, la presencia de deposiciones con sangre u oscuras, dolor epigástrico en la boca del estómago persistente, la ictericia, la pérdida de peso no intencionada. Son tantos que hay que prestar atención a muchas cositas en la vida. Estamos haciendo una dinámica y es que a la persona a la que entrevistamos le deja una pregunta a la siguiente sin saber nada de su especialidad. A usted Ok. le dejaron una, la recordamos. ¿Qué mejoraría usted del sistema de salud actual en Colombia? ¿Qué le mejoraría al sistema de salud actual de Colombia? Dios santo, se nos va la tarde entera. O sea, aquí nos quedamos un mes. Creo yo que esto es muy clave y si bien estamos comentando muchos temas de gastroenterología, aquí viene el punto más clave de toda esta discusión y es hay que prestarle más atención al personal sanitario. Creo yo que es momento en el que pacientes, médicos, especialistas o especialistas se unan para sacar adelante el sistema de salud porque cada vez, y lo hablamos y lo decimos, cada vez todo está peor, cada vez todo está peor. Los pacientes se dan cuenta, el personal se da cuenta, las instituciones se dan cuenta, pero nadie hace nada al respecto. Entonces creería yo que hay que apropiarse como médicos y como responsables y principales actores del modelo de salud de dignificar el trabajo, de favorecer que a los pacientes se les entreguen los medicamentos que indicamos, que no vernos ¿cómo se dice? Coercidos, como, sí, que no nos aten de manos a la hora de formulación, que las conductas que establezcamos sean realmente las indicadas y las que se lleva a casa el paciente. Creería yo que eso es lo más importante. Chévere, doctor. ¿Y qué pregunta le quiere dejar usted al próximo? ¿Qué le dejamos entonces al próximo? Sin saber especialidad ni nada. Sí, señor. ¿Qué modelo de salud internacional establecería en Colombia? O sea, Ok. ¿cuál sería su ejemplo de modelo de salud internacional que le gustaría establecer en Colombia? Chévere, interesante. Perfecto. Listo, doctor, muchas gracias. Eso es lo Con que gusto. tenemos. Muchas gracias por su tiempo. Aunque la podría cambiar. Sí, ¿cuál es la...? Sí, sí, porque eso también es más difícil. Si no conoce, entonces va a quedar. Pero si pudiese ejercer medicina en otro país, ¿en dónde lo haría y por qué? Ok, Más bien. chévere. ¿Y Yo usted creo dónde que lo es más haría? fácil. Yo tengo esa facilidad. Yo me formé aquí en Colombia, pero mi internado lo hice en Alemania. Mi ciclo electivo lo hice en Alemania. Mi idea inicial era irme a Alemania, que eso también da para otro video gigantesco de por qué Alemania sí o Alemania no. Y aún así decidí devolverme y formarme acá. Y estando acá, en algún punto consideré formarme en España. Y me presenté, fue acá, y me formé prácticamente todo mi ciclo formativo aquí en Colombia. Entonces yo sí me quedo acá y aquí me quedo. ¿Está feliz de Estoy su acá y decisión? aquí me quedo más bien. Ok, Sí, estoy feliz acá. perfecto. Sí. Listo, muchas gracias, doctor. No, con gusto. A todos ustedes por la invitación.